Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más al canal. Por estos días he estado revisando las estadísticas y he notado que uno de los videos que más les ha llamado la atención es donde les presento mi lavasecarropas LG. Por lo tanto, considero oportuno, y además porque se lo venía debiendo desde hace un tiempo, que llegó el momento de compartirles un contenido donde les muestre exclusivamente las funciones de este equipo. Así que si te interesa el video, te invito a que me dejes un like y te mantengas conectado hasta el final porque ya comenzamos. Antes de iniciar, les quiero agregar que otra de las razones por las cuales decidí crear este video es porque a mí me costó un tiempo entender cada una de sus funciones, por mucho que me leí el manual. En algunas partes te explican perfecto, en otras, como el secado, solo una línea. Y bueno, finalmente encontré una rutina de uso del equipo y todo esto fue a partir de prueba y error. Ahora sí, les muestro en detalle la lavasecarropa o lavadora secadora LG, que como su nombre lo indica te permite lavar, enjuagar, centrifugar y secar todo en un mismo equipo. Lo primero a destacar de esta lavadora es que tiene un motor inverter, que se traduce a que va a reducir la factura de la luz, según dicen, además de alargar la vida del electrodoméstico y ganar en calidad de lavado. Si bien es cierto que no tengo forma de medir este dato, sí les puedo decir que empleando todas sus funciones no hemos notado un cambio en el presupuesto destinado para el pago de la electricidad. Como pueden apreciar, este equipo te permite cargar hasta 10.5 kilogramos en el proceso de lavado y 6 kilogramos en el proceso de secado. De estas funciones que aparecen aquí, destacar las dos primeras, A y DD. Esta se activa cuando seleccionas los programas de algodón mixto y sintético, y lo que hace es proporcionar el tiempo de lavado y centrifugado adecuado según este tipo de prendas. Lo segundo indica que es compatible con la aplicación LG Theme, a través de la cual podemos realizar varias acciones, tales como seleccionar y descargar nuevos ciclos de lavado, indicar cuándo iniciar o parar una acción, obtener datos estadísticos del uso del equipo y consumo energético, recibir notificaciones cuando termina de ejecutar algún ciclo de lavado, y destacar que una de las notificaciones que también recibo y me parece muy interesante es cuando debo de hacer limpieza de tina al equipo. Dado un tiempo determinado de ciclo de lavado, ya es recomendable realizar esta acción y esta notificación la recibes a través de esta aplicación, así como mensajes de alerta. Por ejemplo, si pusiste a trabajar el equipo y se te olvidó abrir la llave del agua, pues se te va a emitir una información referente a qué tipo de error es el que se te está mostrando en la pantalla de configuración. Y otra de las opciones que también puedes ejecutar a través de la aplicación móvil es hacer un diagnóstico de tu equipo para detectar problemas a tiempo. Déjenme saber en los comentarios si quieren que les muestre o les hable un poquito más sobre esta aplicación móvil. En esta misma parte puedes acceder a la bandeja dispensadora o gaveta dispensadora, como también le llaman. Como pueden apreciar, tiene 3 espacios. El primero es para echar el detergente de lavado principal, el segundo para agregar el detergente de prelavado y este el suavizante. Cada uno tiene los indicadores de cuál es la cantidad máxima que puedes ocupar. Y pasemos ahora al panel de control. En la parte central se encuentra la rueda que debemos girar para seleccionar el ciclo de lavado deseado. Previamente debes encender el equipo y posteriormente girar hacia el ciclo deseado. Teniendo en cuenta el tipo de prenda que utilizamos, la cantidad de ropa que lavo en cada ciclo y el nivel de suciedad, puedo decirles que estos son los ciclos que más utilizo: el delicado, lavado a mano y rápido de 30 minutos. Siento que se demoran mucho menos que el resto de los ciclos que aparecen aquí. Estas dos opciones aún no las he aplicado, por lo tanto no les daré muchos detalles sobre esa. Destacar aquí que si solo quieres secar, mueves la rueda hasta la opción solo secado y después eliges el tipo de secado desde el panel de configuración. Más adelante le hablo un poco más sobre el tema. Ahora, si quieres que la lavadora ejecute un ciclo completo de lavado más secado, seleccionas esta opción que aparece aquí en la parte de abajo. En lo personal no me gusta mucho
porque cuando la probé en más de una ocasión sentí que demoraba demasiado, sobre todo durante el proceso de secado. Por ello, cuando quiero secar, primero lavo y después seco. No ejecuto las acciones al mismo tiempo, sino de forma independiente. La siguiente opción, como su nombre lo indica, es para realizar la limpieza de tina, que lo hago cada vez que me notifica la aplicación móvil. Y por último tenemos el ciclo descargado. Desde la aplicación móvil se pueden descargar varios ciclos, pero solo se guarda uno en memoria. Si quieres ejecutarlo desde la lavadora, debes mover tu rueda hasta esta opción. En mi caso, el único ciclo que tengo descargado es edredón. Pasemos al panel de configuración. Lo que vemos aquí en el relojito es el tiempo aproximado que va a durar el ciclo de lavado seleccionado, que puede variar a medida que configuremos la temperatura y el centrifugado. Ahora expliquemos el significado de estos iconos. El primero se activa cuando está ejecutándose la función AIDD que les mencioné al principio. Posteriormente le sigue el icono de lavado y enjuague, el de centrifugado y por último el de secado. Temperatura. ¿Qué podemos decir aquí? Lo máximo que he utilizado, porque es lo que me permiten los ciclos de lavado que empleo, es 40 grados para toallas y sábanas. Lo demás lo lavo con agua fría. Centrifugado. En todo este tiempo solo he utilizado 800 y 1000 RPM. 800 para todas las prendas excepto el edredón. Como puedes observar, entre los RPM también tienes la opción de no, que lo puedes activar cuando no quieres que se centrifugue ninguna prenda. Y de igual manera, si solo quieres ejecutar la opción de centrifugado, lo único que debes hacer es prender el equipo, no eliges ningún ciclo y vienes a la configuración y seleccionas la cantidad de RPM que vas a utilizar. Veamos ahora el significado de estos iconos. Si el primero está activo, es que el equipo funciona en modo silencioso. La verdad, nunca lo he utilizado. El candadito es bloqueo infantil. Si está encendido, significa que todas las funciones están desactivadas, excepto el botón de encendido y apagado. Este otro icono significa que el equipo está conectado a la red Wi-Fi. Le sigue el icono de inicio remoto, es decir, que puedes ejecutar acciones desde la aplicación móvil. Para activarlo, debes de dejar presionado este botón por un periodo de 3 segundos y automáticamente todas las acciones que tú vayas a hacer en el equipo se van a ejecutar desde la aplicación móvil. Y como puedes observar, inmediatamente se activa el icono de la llavecita, lo cual indica que se ha bloqueado la puerta y por ende no puedes abrirla hasta que no termine el ciclo. Pasemos ahora a explicar el significado de estos iconos. Si está iluminado el primero es porque tienes activada la opción de prelavado. Cabe destacar que no todos los programas de lavado permiten utilizarla. Por ejemplo, yo ahora tengo seleccionado el programa Rápido 30 minutos que sí me permite utilizar esta función y para activarla debo dejar presionado por un periodo de 3 segundos este botón y ahí se te activó la opción. Los iconos que se encuentran aquí al lado encerrados en un rectángulo son los diferentes tipos de secados que puedes elegir. Secado por un tiempo. Seleccionas el tiempo que quieres que demore la lavadora secando la prenda. Este tiempo es relativo, porque cuando le das inicio, según tengo entendido, porque este detalle no lo vi en el manual, la lavadora como que recalcula y según el peso establece el tiempo que ella considera necesario. Hagamos una pausa en esta parte del video y es que quería aclararles que estuve leyendo una vez más el manual y encontré esta aclaración referente al proceso de secado y el por qué puede que varíe el tiempo cuando tú seleccionas el tipo de secado por tiempo. Y es que según se explica, la lavadora tiene como especie unos sensores electrónicos que miden la temperatura del escape para aumentar y disminuir las temperaturas, valga la redundancia, de secado. Y así logran un tiempo de reacción más rápido y un control más preciso de la temperatura dentro del equipo, teniendo en cuenta la carga de ropa que tiene dentro del tambor. La segunda opción es secado para plancha, la ropa sale un poco húmeda. La tercera es secado bajo temperatura. Al igual que la primera opción, la ropa te sale totalmente lista para guardar. Desde mi percepción, siento que daña menos las prendas y no demora tanto tiempo. Depende del peso, entre 30 y 1 hora es lo máximo que puede demorar. Y por último tenemos el secado económico. La ropa sale un poco húmeda, al igual que la opción de secado para planchado. No utilizo ninguno de las dos porque siento que sale la ropa
similar a cuando terminas de centrifugar y por lo tanto es un gasto innecesario de tiempo y energía. ¿Qué decirles sobre el secado? Lo primero es que debes de introducir el mismo tipo de prendas. Por ejemplo, un día puse a secar toallas con sábana y ambas salieron húmedas. Así que si quieres tener resultados efectivos debes cumplir con esta regla que te la especifican muy bien en el manual. Lo segundo es que tengas mucho cuidado al momento de sacar tu ropa. Puede salir un poco caliente y además en la parte de afuera del tanque también puedes percibir ese calor. Otra cosa, quizás crean que no secó cuando saques por primera vez la ropa en las opciones de que te sale la ropa totalmente seca y es porque la lavadora seca a vapor, pero una vez que está afuera toma la temperatura normal y puedes guardarla sin ningún problema. El grifo del agua fría debe mantenerse abierto durante todos los ciclos de secado. No debemos sobrecargar la lavadora con demasiadas prendas en el tambor debido a que ellas necesitan el suficiente espacio para poder girar libremente. Y por último, cuando el proceso de secado termina, en la pantalla de configuración aparecen las letras CD, que significan disminución de arrugas. Mi recomendación es que dejen que se ejecute este proceso por un periodo aproximado de 5 minutos. Les cuento el porqué. No sucede con todas las prendas, pero sí me ocurrió con unas sábanas de algodón. Apenas terminó el ciclo, las saqué, tenían arrugas y dije, esto está bien, es normal. Y hasta la fecha la sábana no ha vuelto a estar lista. Lo mismo me pasó con unas prendas deportivas y desde entonces dejo que se ejecute esta acción, que debes desactivar de forma manual tocando cualquier botón, porque si no lo haces, el proceso estará funcionando por un periodo aproximado de 4 horas. Enjuague. Esta opción es para agregar un enjuague más. Muy recomendada para personas que son alérgicas a los detergentes. Expliquemos ahora las dos últimas opciones que nos quedan, retrasar fin y añadir elemento. Retrasar fin es una opción que solo utilicé una vez para probarla y lo que te permite es indicarle a la lavadora cuándo debe iniciar un ciclo completo de lavado. Por ejemplo, configuraste todo en la lavadora, ya elegiste tu ciclo de lavado, el tiempo, el centrifugado y no quieres ejecutar esa acción al instante. Entonces aquí puedes elegir entre las opciones que te ofrece en qué tiempo tú quieres que inicie el proceso de lavado. Por un periodo de 30 minutos hasta 19 horas, como pueden apreciar. La segunda opción, añadir elemento, como su nombre lo indica, es la que te permite que una vez que tú hayas introducido toda tu ropa y le hayas dado inicio al ciclo de lavado, puedas, presionando esta opción, que ahora mismo no se va a activar porque no tenemos nada dentro, puedas añadir una prenda que se te haya olvidado introducir previamente. Destacar aquí que esto, en mi caso y mi experiencia, solo me funciona al inicio, es decir, cuando ya no he empezado a ejecutar el ciclo de lavado. Si ya ella inició el proceso de lavado, aunque tú presiones aquí, no se va a detener. ¿Qué más le puedo decir sobre esta lavadora? Que es muy silenciosa. En ocasiones me parece que ni estoy lavando porque no se siente. Solo cuando pasas a centrifugar es que vas a escuchar un leve ruidito, pero no es tan fuerte. Y llegamos al final del video. Espero que el contenido que te compartí en el día de hoy te sea de mucha utilidad. Si es así, déjamelo saber con un like. Eres libre de utilizar la sección de comentarios para compartir tu opinión, sugerencia o aclaración con respecto al contenido presentado en el día de hoy. Y recuerda que a través de las pantallas finales puedes acceder a el resto de los contenidos publicados en el canal. Te voy a dejar específicamente recomendado el video donde les hago el unboxing del lava secarropas. Sin más nada que decirles, me despido y como siempre les agradezco por haber llegado hasta el final. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!